Bueno, pues bienvenidos a Filosofía na Rede, que es una actividad de la Facultad de Filosofía de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela, y en colaboración con varios estudiantes que tenemos una pequeña asociación, aún no institucionalizada, pero que se llama Veritas. Entonces, vamos a empezar este ciclo de conferencias con la presentación de Marco Portillo, aquí estudiante de la USC, nacido en Cantabria, y que estudia el grado de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela y que va a hacer ahora el TFG sobre categorías y compromiso ontológico en las ciencias biológicas. Y nos va a presentar ahora su conferencia titulada Sin título 1. Razón, gustaría saberla, pero es el misterio que encierra este ciclo. Entonces, cuando quieras. Vale, pues bueno, tiempo al tiempo. Con el título iré desmigándolo poco a poco. Tengan paciencia con eso. Y bueno, lo primero, pues buenas tardes a los presentes y a la gente que nos vea en YouTube en otro tiempo y lugar, y si es que eso ocurre. Y lo primero, bueno, agradecer a Filosofía en la Rede, agradecer a Josico por organizar y a Veritas como una reciente iniciativa que pinta muy bien. Entonces, bueno, yo, para empezar, me gustaría eso, entrar un poco en el tema del título, porque, como voy a intentar explicar, tiene un gran componente arbitrario, completamente caprichoso por mi parte, de poner sin título 1, pero luego está bastante relacionado con el tema que voy a tratar, con lo cual, poco a poco irá todo encajando, o eso espero, ¿vale? Bueno, el misterio del título, a ver. Tiene una serie de razones arbitrarias que nos las quitamos de medio rápido porque son una chorrada en realidad. Es simplemente que se me ocurrió como una pequeña broma, pero luego sí que pensando en ello fui descubriendo que me interesaba por algo más que por la broma. Lo primero por una cuestión de estilo y de romper con la lógica esta de los títulos un poco así rimbombantes, ¿no?, que vemos en los congresos de filosofía, que, bueno, están bien, pero a veces parece que inflamos más las palabras que con su propio contenido. Yo lo que voy a intentar hacer es dar un contenido. En principio no lo he querido nombrar, no lo he querido titular, aunque esto es una pequeña trampa porque, como es evidente, sí tiene un título, que es Sin título 1. Esto también a mí me permite pensar, porque la propuesta, pues no sé cuándo la enviamos, hace un mes o hace un tiempo, yo en ese momento todavía no tenía muy claro de lo que yo quería hablar. Yo creo que la filosofía se va haciendo poco a poco, al menos yo así lo entiendo, entonces no es que lo deje para última hora, sino que una idea no se construye en una tarde en la que envías pues una propuesta a un congreso y ya, a no ser que estés investigando ya y tengas un tema muy centrado, no es mi caso, porque bueno, estoy en cuarto, hago ahora el TFG, sí que hay un tema, que es lo que se ha dicho en la introducción, que voy a trabajar, que es problematizar la ontología de la biología, o mejor dicho, de las ciencias biológicas, y ver el compromiso ontológico en biología, qué problemas tiene, pero bueno, no voy a hablar en particular de eso, aunque algo diré. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir con esto es que sin título 1 refiere a algo, como vamos a ver, pero ni yo tengo muy claro, no es que no tenga muy claro a qué, sino que ni siquiera yo me atrevo a etiquetarlo y veremos por qué. Luego, eso serían, pues, eso, razones arbitrarias, más o menos, medio caprichosas. Bueno, también se comentó un poco de hype, que me hizo mucha gracia porque yo ni lo había pensado, no sé si en Twitter o en qué, cómo fue, me vinieron algunas personas me llegó a mis oídos, que se planteaba como estrategia de marketing. Bueno, pues al final sí que creo que en ese enigma, en ese misterio, sí que puede haber de repente un interés, pura curiosidad, decir, ¿qué es esto? ¿Qué me van a hablar aquí? ¿No? Entonces, bueno, en una época en la que se caracteriza por la sobreexposición y por el hashtag, por la sobrecategorización de absolutamente todo, muchas veces vacío, lo cual aquí hay un debate filosófico viejísimo como es el tema del nominalismo, a qué refieren. Bueno, estos son problemas de muy viejo, de toda la tradición, vamos. Pero bueno, la cosa es, la razón filosófica, o sea, la razón que se podría considerar un argumento, aunque tampoco está planteado como tal, es que yo no tengo nombre para lo que estoy buscando. ¿Vale? Esto que puede parecer una cosa así un poco absurda, tiene un sentido. Yo parto de un presupuesto y bueno, lo primero voy a hablar
en general voy a hablar de las categorías. Ese es el tema. Las categorías y la metafísica, la ontología, pero veremos a ver qué es cada cosa, porque esto hay mucha confusión, y voy a intentar esclarecerla todo lo que pueda hasta donde llegan mis lecturas y hasta donde llega mi comprensión de la cuestión, ¿no? Entonces, yo parto de un presupuesto que hay una serie de constantes en la tradición filosófica occidental que nace en Grecia y llega hasta nuestros días, con mucha más continuidad que ruptura. Esta es mi postura. O sea, yo creo que cuando hacemos historia de la filosofía o historia en general, o cuando hacemos... sí, cuando intentamos cortar la historia en periodos, es evidente que esto es una cosa pues simplemente porque es útil y para decir pues de aquí a aquí, no sé qué, no sé cuál. Pero cuando hablamos de filosofía y hablamos de un transcurso, de una construcción, de un proceso de construcción, de una serie de ideas, de una serie de teorías, doctrinas, etcétera, que finalmente cristalizan en instituciones y en, podríamos decir así como una primera conclusión, o sea, como una cosa en la que fijar algo, como cosmovisión. O sea, cuando yo diga filosofía occidental, cuando diga filosofía, realmente me estoy refiriendo a una tradición muy concreta. No estoy hablando de filosofía en general, no estoy hablando de filosofía como lo que pueda ser simplemente pensar, como normalmente pues a pie de calle podríamos encontrarnos con esa definición, ¿no? O mismamente yo mismo, antes de entrar en filosofía, en la carrera, o en primero, ¿no? Que estás empezando y dices, ¿de qué va esto? No lo sé, porque son una serie de problemas que parece que no tienen mucha relación unos con otros. Algunos la tienen y no, porque veremos que esto al final es una cuestión un poco azarosa, que es lo que cristaliza en un corpus de conocimiento, de problemas que nos preocupan especialmente en Occidente. Entonces, el presupuesto es este, que hay una serie de constantes que vienen desde muy atrás. No es que estén explícitamente formuladas en Grecia, en la más remota Grecia, en Homero, ¿no? No está formulado ahí todavía. En Platón, en Aristóteles se va formulando poco a poco, pero bueno, la cuestión es que hay un transcurrir de las ideas que va construyendo la tradición y va institucionalizando lo que es la filosofía. O sea, la filosofía ya tiene un contenido y este contenido muchas veces no se sabe muy bien cuál es, porque para empezar, o sea, alguien que pregunte a un estudiante de filosofía o si me preguntaran a mí o a un filósofo qué es lo que haces, pues a veces depende a quién le preguntes, o sea, es que es así de claro. Pero sí que hay unas constantes y o sea, donde quiero llegar con esto es que esas constantes son independientemente de las posturas que tomen luego los problemas. Es decir, ante cualquier problema filosófico o ante cualquier tensión filosófica por la que tomar postura, previamente a eso, previamente a que yo diga que defiendo una postura realista o que defiendo una postura nominalista, por ejemplo, en este problema concreto que estaba diciendo antes, o en cualquier otro, en una argumentación de ética, de bioética, da igual, o sea, cualquier problema que cojamos, podemos encontrar que más atrás de eso va a haber una constante que es la que, o sea, que va a haber una razón para que eso sea considerado problema, o sea, para que eso tenga la dignidad de ser problema, de ser pensado. Este es mi punto de partida. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con este ejercicio? Porque para mí esto también, como salta a la vista, ahora mismo yo tengo unas notas, pero yo estoy pensando en voz alta. O sea, yo estoy más o menos reproduciendo un discurso que yo tengo, un discurso, sí, una serie de pensamientos, de posturas, de rifirrafes ahí conmigo mismo, para yo mismo tomar postura, para saber cuál es, o sea, dónde me ubico yo en X problemas. Y entonces realmente me parecía mucho más interesante hacerlo así, aunque seguro que a muchas personas os podría parecer esto una insolencia, porque parece que igual no me traigo yo preparado aquí el tema y con la coña de sin título pues también puede dar lugar a o sea, que parezca un troleo directamente. Y no voy a negar que tiene un punto de eso, pero realmente va un poco más allá y espero poder demostrarlo, espero poder, bueno, sugerirlo y que se entienda, básicamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que
que a mí me ronda, o sea, que a mí me parece más relevante en todo esto y la que orienta, por ejemplo, mi investigación actual, lo que quiero hacer yo en el TFG, aunque el TFG, aprovecho también para decir esto, es una especie de purga de lo que yo no voy a, de lo que en mi TFG no podría entrar, porque el TFG tiene una estructura académica que yo respeto, por supuesto, y que voy a ceñirme a ello y ya está, porque es lo que se me pide. Pero aquí, filosofía en la red, me parecía que puede ser interesante hacer otra cosa distinta, ¿no? Porque además eso, lo que he dicho allá al principio, si se presenta como una especie de divulgación o de acercamiento de la filosofía a, digamos, fuera del gremio, pues bueno, jugar un poco a eso, ¿no? O sea, salirse del canon, salirse del formato estándar, salirse de la categoría, de lo que se supone que se espera, etcétera, etcétera, expectativas que haya, todo eso. Entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Es una pregunta, ya digo, clásica, antiquísima y que la podemos encontrar en los textos más antiguos de nuestra tradición. Y es, existe, o sea, hay todo esto, insisto nuevo porque igual no lo estoy dejando del todo claro, tiene que ver con la ontología y con la metafísica, que luego veremos si hay distinción, si no, etc. Por aproximarlo muy rápido, la ontología, o sea, la metafísica, entendida en un sentido muy amplio, sería el terreno, el territorio no sé si como subconjunto de la filosofía o no, pero sería un territorio en el que se discuten los problemas más fundamentales, en el que se preguntan, en el que desde siempre Occidente, ya digo, originariamente en Grecia hasta ahora, se ha preguntado de diversas formas qué es la realidad, por ejemplo, que si hay un principio, o sea, si hay si hay unos principios, ¿no? La búsqueda de la G, que es un tópico de cualquier manual de filosofía, pero es cierto. O sea, yo considero que la filosofía es una pregunta, una serie de preguntas por los principios de las cosas. Si hacemos filosofía del derecho, pues nos preguntamos qué es lo que sostiene, por ejemplo, un marco jurídico concreto. Si hacemos filosofía de la matemática, pues nos preguntamos qué son qué son los números, qué son hay entes matemáticos, etcétera, ¿no? Todo esto estoy diciendo cosas muy obvias para las personas que trabajan en filosofía o que estudian filosofía, pero bueno, insisto que estoy intentando no dar nada por sentado y hacerlo lo más fácil que pueda. Entonces, estos primeros principios, por ejemplo, una de esas preguntas sería si existe, o sea, si la realidad tiene una estructura, si hay unas articulaciones en la realidad que nosotros, los seres humanos, vamos marcando de algún modo con categorías, con ciencias, con clases, bueno, con lo que son todas las categorías ontológicas y lo que llamamos campos, lo que llamamos cierres, ¿no? De algún modo, en los que conseguimos captar la realidad, ¿no? Captar la realidad como es, si es que se puede decir así. Hay mucha gente que piensa que sí, hay mucha gente que piensa que no. Esto es el típico debate realismo-antirrealismo y por aquí van los tiros de lo que yo quiero contar y de lo que yo quiero pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta en Platón está formulada de tal modo, bueno, algo así como sigue. Platón, como buen filósofo en el sentido de mantener esa ambigüedad de hacer un diálogo, que es lo que quizá a modo de parodia estoy haciendo yo, porque habría que decir también que la filosofía en Occidente se construye a modo de diálogo. Esto de hacer un monólogo es un tanto raro, más cuando, o sea, ya es raro presentar pues, en un congreso, en la época pre-COVID, en la que ves unas caras, etcétera. Ahora es aún más complejo, porque al final estoy yo aquí en mi casa, frente a una pantalla, etcétera, viéndome a mí mismo. Es un poco raro, igual tiene un punto de... Bueno, la cosa es que en Platón encontramos una pregunta, no una pregunta, o sea, si encontramos la pregunta, pero la pregunta ya está dando una respuesta, por así decir. Y al final, lo que se dice, por ejemplo, en el Sofista, dice, hay que cortar la realidad, como están hablando de hacer cortes, de nombrar las cosas, de categorizar, hay que cortar la realidad como el buen carnicero opera, ¿no? O sea, hay que cortar la realidad por sus articulaciones, por las articulaciones propias de la realidad, o sea, suponiendo que hay unas articulaciones en la realidad. Realmente, esta es la posición ganadora, más o menos. O sea, toda la tradición de la filosofía occidental ha considerado que la realidad es legible, de algún modo. O sea, que que podemos sacarla al código, ¿no? O sea, decodificarlo. Es la palabra que está buscando.
Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, esa es la pregunta que yo dejo ahí marcada, ¿vale? Entonces, ya entrando un poco al tema. Ya más o menos estoy adelantando lo que yo considero que es filosofía. Tampoco lo que yo estoy diciendo aquí es todo a modo provisional y no agota realmente. O sea, yo no estoy diciendo la filosofía es solo esto que yo estoy diciendo. Yo creo que tiene este componente, que tiene este elemento, que tiene estos matices, que funciona así de algún modo. Entonces, la filosofía, desde Grecia hasta hoy, se puede considerar prácticamente, o sea, se puede considerar un proyecto, porque hay una serie de preguntas originales, pero que no son preguntas originales porque, o sea, no es que tengan la autoridad de ser preguntas que hicieron los griegos, es que son preguntas que se hace casi cualquier persona y si no lo parece es porque quizá no sepamos ver que en la pregunta de un niño, como puede hacerla, late la misma pregunta que está haciendo Platón. O sea, yo creo que hay una serie de preguntas, una serie de constantes, una serie de preocupaciones que están ahí, pero que no son universales, aunque esto lo dejo en duda. Yo creo que son unas preguntas, o sea, yo creo que las preguntas son lo que hace que podamos hablar de una tradición y que podamos identificar con Occidente. O sea, no voy a poner ejemplos de otras latitudes del mundo, de otras tradiciones, de otros pueblos en las que estas preguntas no aparezcan, porque no soy un experto en esa. O sea, yo estoy estudiando filosofía griega y medieval y moderna, o sea, lo que es la tradición occidental, pero sí que podemos imaginar que hay otras formas. Hay otras formas de concebir la realidad, incluso ni siquiera pensar o sea, en la idea de realidad, ¿sabes? O sea, hay otras culturas en las que no se plantean esos problemas directamente. No hay ese recelo con la apariencia, con lo real, no hay ese recelo. Entonces, eso significa que directamente no han puesto en la balanza de preocupaciones, de interrogantes, no está eso. Con lo cual, eso significa que de algún modo estoy señalando que nuestra identidad occidental, a rasgos muy amplios, obviamente, parte de este tipo de cuestiones. Entonces, digo que la filosofía es un proyecto, es un proyecto por una serie de preguntas que marcan una agenda que se va desplegando a lo largo de o sea, que se va modulando a lo largo de la historia. No estoy diciendo que sea siempre la misma pregunta ni que sea idénticos continuamente, no. Obviamente hay cambios, hay modulaciones, pero sí que podemos rastrear eso, ciñéndonos a lo que es un manual de filosofía, de historia de la filosofía, lo que son las épocas que se suelen estudiar, ¿no? Grecia, con sus diferentes periodos, la escolástica, rasgos muy generales, y la modernidad. Y la modernidad y lo que hay ahora, que podemos llamarlo posmodernidad o podemos llamarlo como queramos, pero la cosa es que yo lo que estoy señalando y lo que estoy defendiendo es que hay una continuidad en todo eso. Vale, una vez dicho esto, es evidente que la pregunta que yo he marcado aquí, la pregunta sobre si la realidad tiene una estructura, unas articulaciones y la estamos buscando, la estamos encontrando, da igual, o sea, obviamente, esto hay o sea, es gradual. Puedes tomar puesto, puedes decir que existen, pero no las conocemos, puedes decir que no existen en absoluto, puedes decir que, bueno, puedes decir muchas cosas, pero la cosa es identificar esa pregunta y entender que es una pregunta puramente metafísica. Esta es la clave. O sea, esto es algo que ya se hace evidente, ¿no? O sea, no hay... está claro. O sea, es una pregunta metafísica. Entonces, ¿y qué es la metafísica, no? Porque esto sería pues una especie de argumento circular. La metafísica, ya he dicho que en un sentido amplio voy a intentar dar unas definiciones provisionales para que se entienda lo que estoy hablando. La metafísica, en un sentido muy amplio, sería todo eso, todas esas preguntas, o sea, incluso esa forma de acercarse, esa forma de intentar establecer un diálogo con la realidad y preguntar de algún modo, interrogar a la realidad, a la naturaleza, etcétera, etcétera, eso es posterior. Pero bueno, sería un poco eso, ¿no? Luego, la metafísica en un sentido mundano, como si le preguntamos a cualquier persona no especializada o que no tenga ningún contacto con la filosofía, pues la metafísica sería algo así como un saber esotérico,
con tintes, no sé, New Age, ¿no? Hay muchos libros por ahí que llevan, incluso cuando vas a una biblioteca, no a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, sino vas a una biblioteca, por ejemplo, aquí en Santiago, a la Ángel Casal, ¿no? Que yo voy a estudiar allí muy a menudo. Es una biblioteca pública. Tú te encuentras en la sección de metafísica, te encuentras en una sección de filosofía, en la sección de metafísica, dentro de esa sección, una sección de metafísica, pero hay muy cerca, incluso mezclado, te encuentras una serie de libros que tratan sobre, pues no sé, cosas, lo voy a decir así muy rápido porque tampoco conozco yo exactamente esta literatura, pero pues tipo Pablo Coelho, cosas del estilo de pues, espiritismo, este tipo de cosas, ¿no? Esotérico y tal. Entonces es curioso, ¿no? Que haya ese, que haya quedado, que haya quedado en esta época el rótulo metafísica para designar ese tipo de cosas, ese tipo de saberes o de bibliografía o lo que sea. Esto tiene un porqué que ahora vamos a intentar explicar. Perdón. La cosa es que he dado más o menos dos definiciones, una que sea una muy general, esta segunda que es un poco más pues la que se maneja en la calle, que o sea, fuera de la academia, y luego está la de la academia, luego está la de la filosofía interna. Y la filosofía, o sea, un estudiante de filosofía, un profesor de filosofía o alguien que haga filosofía te va a decir que la metafísica es, bueno, te va a decir, te puede decir varias cosas, también depende a quién le preguntes, porque no es un término, o sea, tiene cierta ambigüedad, pero la cosa es, sería como, por dar una definición así muy clásica, bueno, para empezar, se podría decir que es los libros de Aristóteles que se consideraron bajo ese nombre, que tiene una anécdota detrás que tampoco vamos a entrar porque se la sabe más o menos todo el mundo, pero básicamente es un error, un error, no, un accidente, digamos, en el modo de categorizar esos libros. Lo que iba después de la física, no se sabe muy bien si porque iba después en cuanto a los libros o porque estaba en una estantería detrás, o bueno, eso da igual. La cosa es que ese rótulo es contingente. Eso nos enseña la propia historia, la historiografía nos enseña que ese rótulo es ese porque tocó ese y ya está. O sea, tampoco hay mucho más. Pero a día de hoy, aparte del libro de Aristóteles con ese nombre, lo que entendemos por metafísica es un área que está todo el rato en disputa con esta misma pregunta, con qué es la metafísica, cómo se hace la metafísica, porque luego, un poco más adelante, voy a entrar en la escisión de la filosofía contemporánea, que es filosofía analítica y filosofía continental, donde yo creo que la metafísica juega un papel fundamental porque sirve de eje para hacer esa distinción, ¿no? Porque bueno, lo cuento ya, hubo un momento en el siglo XX en el que se genera como una escisión dentro de la filosofía, todo muy, muy influido por la política de la época, por ideologías diversas, pero al final era una cuestión de método. Era por un lado, una cuestión de método, cómo se trabaja en la filosofía. Había, por un lado, los filósofos, o sea, la filosofía analítica, que buscaban una purga del lenguaje y básicamente eliminar todo lo que ellos identificaban como metafísica, eliminarlo del mapa porque no era interesante, porque no tenía respuesta, porque ya Kant había fracasado, porque todo eso no era posible, y centrarse en análisis del lenguaje y ver cómo los problemas de la filosofía se podían resolver desde el mismo lenguaje y ya está. Luego todo eso tampoco es una cosa estática, dentro hay también mucha... o sea, esto es un reduccionismo lo que yo estoy diciendo, pero para ir rápido. Y luego, por otro lado, la filosofía continental que se identificaría con la propia tradición de la filosofía en el continente europeo, es decir, toda la filosofía antes de esta escisión, más luego la que se hace pues, después de Nietzsche, herederos de Nietzsche, Heidegger, etcétera, etcétera. Todo esto tampoco tiene demasiado interés. De hecho, yo una de las cosas que me gustaría plantear es que esta división es, a día de hoy, o sea, no digo que en su día no tuviera un sentido, pero a día de hoy me parece absolutamente ridícula, más aún cuando se lleva a un tema tribal y como de en qué lado estás y todo esto, pero bueno, yo ya lo digo, o sea, como declaración de intenciones, me interesa aprender lo que me pueda enseñar tanto una escuela como la otra, como todas las que existan, y utilizarlo para comprender lo que a mí me interese, o sea, aplicarlo a donde me interese y ya está. Pero bueno, la cosa es, como digo, aquí se da una escisión. Y esta escisión no es
no es nada trivial porque al principio dije que había unas constantes que no he anunciado todavía en el pensamiento occidental. Yo lo que estoy diciendo básicamente es que la filosofía analítica y la filosofía continental son dos caras de la misma moneda. Responden a un mismo proyecto. Esto es lo que a mí me interesa. Responden a un mismo proyecto, solo que en un momento dado, en la balanza, ponen el peso en un sitio o lo ponen en otro, pero realmente están intentando hacerse cargo de una problemática que viene de muy atrás. Con lo cual, perdón que han llamado a la puerta, esto de los congresos de casa telemáticos es un poco curioso. Se despista uno rápido, más aquí hablando de lo divino y lo humano. Básicamente, para seguir avanzando, impugno lo que es la escisión esa, o sea, simplemente la justifico, me parece que se comprende por qué ocurre, pero a día de hoy eso no tiene ningún sentido. Es una cuestión de método. Entonces, ¿por qué me interesa a mí decir esto? Porque esto es muy buen ejemplo de esas constantes que yo refiero. Podríamos señalar, por ejemplo, la analiticidad. O sea, ahora voy a anunciar una serie de constantes que yo considero que están desde el origen hasta hoy, en todas las escuelas y en todas las tradiciones, de un modo u otro, más protagonistas o menos, pero están ahí. La analiticidad, pero no entendida al modo como cuando se estudia a lo que se refiere, por ejemplo, Quine o lo que... No esto, sino la analiticidad como dividir en partes. O sea, coger una cosa y triturarla o dividirla hasta que tienes las partes mínimas. Aquí se ve claramente, por ejemplo, cómo opera la física contemporánea. La física de partes, o sea, lo que se está buscando es colisionar unas partículas para ver qué pasa. O sea, es como romper y ver qué queda, ver esos cachitos qué significa. O sea, que si hay unas unidades mínimas, etcétera, etcétera. Esto lo mismo con el lenguaje, lo mismo con todo. La analiticidad. Por otro lado está la propia violencia, que ya estaba adelantando, la violencia con la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo mismo que el ejemplo que he puesto, por ejemplo, de un acelerador de partículas es exactamente eso, aunque parezca lo más sofisticado del mundo, es colisión y romper y extraer las conclusiones de lo que quede, básicamente. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que me refiero es la idea de forzar a la naturaleza para que nos diga en qué consiste. O sea, esto es una cosa que se puede leer al pie, o sea, tal cual lo estoy enunciando, se puede leer, por ejemplo, en Francis Bacon, quien dice algo así como hay que torturar a la naturaleza hasta que confiese, una cosa así. O sea, ahí obviamente arranca la ciencia moderna, que ahora también entraré en cómo la ciencia es una parte de este proyecto que estoy anunciando como filosofía / metafísica. La cosa es, estoy yendo un poco atropellado porque tengo muchas cosas aquí, mucha problemática y sé que no me va a dar tiempo, pero bueno. La cosa es que podemos señalar la neticidad, podemos señalar la violencia con la naturaleza, la violencia en general, mejor dicho, porque realmente con la naturaleza, porque toca, porque es a lo que pues se tortura para extraer las verdades, con el método experimental o lo que sea, pero forzar los fenómenos, etcétera. Pero la violencia está en sí misma, o sea, como choque, como lo contrario a la naturaleza, o sea, como lo que no es natural, en un sentido de que rompe con el curso natural de las cosas, valga la redundancia. Eso está también desde el principio en los textos de Platón, o sea, es una cosa puramente griega que nos llega, que heredamos. Luego, y aquí viene lo más interesante, yo creo, el dualismo. El dualismo, el pensamiento dicotómico, que normalmente cuando se habla de dualismo, tal, pues lo manual, Descartes, ¿no? El dualismo alma-cuerpo, no sé qué. Pero el dualismo realmente, o sea, el pensar A y B, eso es una cosa que está también desde el principio. No en vano, o sea, tanto Parménides se suele, en un manual de historia de la filosofía o en cualquier lección así de introductoria, se dice Parménides y Heráclito, ¿no? Como un poco los dos padres de dos posturas sobre el ser y el devenir, etc. Pero es que eso tampoco, o sea, eso no es en vano, es que ya se está haciendo, no podemos pensar de otro modo, o sea, se está cogiendo dos elementos y contraponiéndoles, porque si no, no podemos pensar. No, o sea, porque no
no podemos entenderlo sin una oposición. Por eso se sigue manteniendo lo que decía antes de la filosofía analítica y continental, etcétera, etcétera, sin negar que hay también algo que resiste a lo que yo estoy diciendo, que resiste y que seguro que puede ser incluso una categoría necesaria en un momento dado, pero bueno, olvidándonos de eso por ahora, usándolo simplemente como ejemplo, casi como metáfora. En Parménides ya hay dos vías. En Heráclito están los contrarios. O sea, incluso ya desde el más remoto origen ese hay siempre dos, siempre hay un pensamiento binario. Todo esto viene a cuento porque luego al final, o en un rato porque ya me estoy comiendo el tiempo, quiero llegar, por ejemplo, a la idea de lo no binario, contemporáneo, que esto es lo que a mí me interesa, una de las cosas que a mí me interesan. Pero bueno, la cosa es que analiticidad, dualismo, violencia con la naturaleza. La cuarta, pensamiento, o sea, argumento ontológico. El argumento ontológico, modulado de mil y un maneras, está también presente todo el rato. Todo el rato. No, o sea, en un sentido amplio. No, no el argumento ontológico simplemente como la idea de Dios y tal, sino... No voy a entrar aquí porque sería una cosa un poco ardua, pero más o menos yo creo haber rastreado el argumento ontológico desde, bueno, casi todo, en toda la tradición. Entonces, esos serían 4 elementos que yo estoy señalando. Por cierto, tengo que decir que todo esto, en concreto esta parte, está muy inspirada en unas clases en las que, bueno, unas clases que impartió el profesor José Antonio Méndez en la Universidad de Oviedo, en el curso 2019, al que le he robado algunas ideas, por ejemplo estas, pero bueno, que luego juego yo con ellas a mi manera. Pero bueno, estas 4 cosas que he dicho serían una serie, o sea, sería una manera de marcar unas constantes, pero bueno, seguro que hay más y seguro que estas también se pueden refutar, pero da igual, la cosa es que se pueden encontrar unos puntos que son comunes a las posturas luego que se van a contradecir unas con otras, pero si vas un paso atrás, encuentras un elemento común. También, lo que decía antes del dualismo, el pensar dialógicamente, dicotómicamente, el diálogo. El diálogo, eso es una cosa, o sea, la filosofía occidental empieza con los diálogos de Platón, se puede empezar más atrás, lo que sea, pero bueno, por fijarlo un momento dado, los diálogos de Platón y el dialogar como tal, la discusión, el argumento, el contraargumento, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestro modo de llegar al conocimiento. No digo que esté mal. Lo que estoy intentando señalar con todo esto es dudar de ello. Es decir, ¿esto es necesario? O sea, ¿este es el modo, este es el único modo? ¿Esta es la manera o es nuestra manera? Eso es un poco lo que quiero decir con todo esto. Yo estoy intentando apuntar a que hay ciertas cosas que damos por obvias que son realmente contingencias históricas, que son una serie de elementos conjugados de algún modo que dan lugar a lo que tenemos a día de hoy como obvio. Por ejemplo, y esto creo que aquí ya se puede entender, o sea, poco a poco espero que se esté entendiendo lo que quiero decir. La ciencia. La ciencia es muy interesante dentro de esta reflexión. Tampoco la quiero reducir solo a lo que yo diga, ni mucho menos. Para empezar, cuando hablamos de ciencia en singular, ya estamos diciendo una cosa un poco rara, porque realmente no hay una ciencia, hay ciencias. Pero bueno, cuando hablamos de ciencia, como la mayoría de la gente hace, o sea, cuando se dice la ciencia tiene razón o no sé qué, esto lo dice la ciencia o algo así, lo que se habla realmente es de método científico. Y el método científico tampoco es una cosa unitaria. El método científico es realmente el propio debate filosófico cristalizando en un método. ¿Qué quiero decir? Que cuando el método científico consta, por un lado, de la observación-experimentación, eso es el empirismo. Y cuando consta de la matematización, digamos, y un poco más adelante de la físico-matematización, o sea, de matematizar la naturaleza para describirla, eso es el racionalismo. También muy a grandes rasgos y de manera muy reduccionista, porque estoy haciendo una cosa así muy rápida, muy atropellada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia, además de una institución, lo que es parte del programa metafísico. O sea, lo que hace la ciencia es intentar dar cuenta de la misma pregunta que estamos haciendo todo el rato y que se ha hecho desde estos orígenes, ¿no? que he señalado. Quiero decir, la ciencia, por un lado, parte de la metafísica, digamos que es su
o sea, se emancipa de la metafísica, pero, o sea, sigue la agenda metafísica, pero mata al padre, ¿no? ¿Por qué? O a la madre. ¿Por qué? Porque como se define la ciencia en la modernidad, que de hecho solemos señalar también la modernidad como etapa histórica cuando empieza, o sea, es como una cosa indisociable, ¿no? O sea, empieza la ciencia moderna, empieza la modernidad, prácticamente es una cosa y la otra es lo mismo. ¿Por qué digo que mata la metafísica? Porque la ciencia, en singular, o sea, lo que es la ciencia moderna, el método científico, se define, a pesar de seguir el mismo programa que la metafísica, se define en oposición a la metafísica, o sea, en oposición radical. Es decir, lo que la metafísica no puede ser, eso es lo que es la ciencia y viceversa. Entonces, obviamente, cuando Kant se pregunta, ¿es posible una metafísica como ciencia? Eso es un fracaso, porque es que no se puede porque son opuestos. O sea, porque son opuestos por definición. O sea, porque lo que se está intentando hacer, lo que está intentando hacer la ciencia moderna es responder a la misma pregunta de la metafísica, o preguntas en plural, más bien preguntas en plural, pero con un método nuevo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente la metafísica, lo que estaba buscando desde el principio, era un método. La metafísica está, o sea, el propio preguntar ya es preguntar por un método, es decir, ¿qué hay realidad, no hay realidad, cómo se articula, etcétera, etcétera? Por decir con esta pregunta que yo he marcado, porque podríamos usar otras, ¿no? Pero con esta pregunta, ¿existe la realidad? No sé qué, ¿cómo lo sabemos? Hay que buscar un método. Ya desde Parménides, unos caminos, no sé qué. En adelante, Platón está buscando un método, o sea, absolutamente toda la filosofía occidental es la búsqueda de un método. Y se van encontrando, se van proponiendo métodos. Y esos métodos pues, son las diferentes escuelas, etcétera, cómo nos acercamos a esto, cómo lo gestionamos, pero, pero la ciencia es el método, digamos, definitivo hasta ahora, o sea, se entiende como el método definitivo porque logra, de algún modo, o sea, es eficaz, logra predecir los fenómenos, etcétera, porque logra responder a esa pregunta y creer. Digo creer porque no estoy muy seguro no estoy muy seguro de si es una cosa o es otra, descifrar la realidad. Acordémonos, pues, o Descartes, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que es ese arranque de la modernidad, lo que están haciendo es creer, descifrar la realidad matemáticamente. Pero por otro lado, pues tenemos a los empiristas, que luego también es verdad que esos dos bandos, por llamarlo de alguna manera, no son tal, o sea, hay muchísimo, está todo, se podría disolver todo casi en una misma cosa, pero bueno, porque además el proyecto es exactamente el mismo, es dar cuenta de los fenómenos, intentar luego pues, el problema de la percepción, una serie de problemas que obsesionan en ese momento, como toda época tiene los suyos, aunque luego hay otros que son tan amplios que están presentes más o menos y van tomando protagonismo, parece que desaparecen y vuelven y así. Pero bueno, lo que estoy diciendo es básicamente eso, que la ciencia es la continuación de la metafísica, o sea, de la agenda metafísica, y a la vez su más radical oposición, su aniquilamiento, su otro polo, ¿no? Por su forma de operar y por su forma de plantear, o sea, la pregunta es la misma, pero por la forma de atacar, de operar. Voy aligerando, que veo que no tengo tiempo y me quedan muchas cosas que decir, y percibo yo conmigo mismo que no estoy diciendo mucho y eso me molesta porque me gustaría estar explicando mejor, pero bueno. Ya por ir cerrando un poco lo que es más cosas que tengo que decir y luego ya rematar con unas conclusiones. La distinción está entre ontología y metafísica. Normalmente, ahora parece que ha vuelto un poco ahora ya me estoy ciñendo a lo que es la academia y los libros más recientes y tal. Vuelve a reivindicarse la metafísica. Lo que es, ahora estoy refiriéndome a la palabra, al término, porque yo insisto en que la metafísica no ha desaparecido nunca, ha estado siempre, incluso cuando se da esa brecha analítico-continental, la filosofía analítica, o sea, el neopositivismo y todo esto, cree expulsarla, pero como el mítico meme ese que había por ahí de Moe echando a Barney a la calle, Barney con la palabra metafísica, neopositivista, y cuando en la viñeta siguiente está Barney está otra vez dentro del bar.
eso es lo que les pasa a los neopositivistas con la metafísica, o sea, que debían haberla expulsado, pero es lo que estaban haciendo. O sea, tú es que en el momento que te preguntas por unos principios, por unos criterios de corte, eso no puede ser de ningún modo. O sea, es normal que fracase cualquier proyecto que pretenda establecer eso sin estar haciendo metafísica. Es que es ridículo. O sea, a mí me parece, pero por propia definición. Bueno, siguen los años y al final, bueno, pasan muchas cosas, hay muchos debates, la metafísica otra vez se acepta más o menos dentro de del ámbito analítico. De hecho, mi TFG, o sea, la línea que yo elegí era algo así como cuestiones contemporáneas de metafísica analítica. Me interesaba trabajar desde ese punto, pero también por explorarlo y demás. Pero bueno, ahora a día de hoy se acepta, pero de todas formas sigue siendo bastante raro y bastante cuestionable. Es como que metafísica, ¿qué es eso? No, parece que no se dice nada y para mí es lo más, como decía Wittgenstein, nuestros problemas son los más concretos. Y es verdad, o sea, es lo más, puede ser como lo más abstracto, pero lo que estoy diciendo es lo más básico, o sea, son los propios fundamentos de nuestro lenguaje, de nuestras leyes, leyes tanto en un sentido normativo, jurídico, ético, como las propias leyes de la naturaleza, porque la física moderna postula que hay unas leyes en la naturaleza. Bueno, esto también es una cosa muy vieja, pero también hay un problemón que no es un problema físico, que es un problema filosófico. Eso es interesante, pero bueno. Entonces, ontología y metafísica, esos dos términos están muy confundidos. Hasta hace poco pues, se ha estado hablando de ontología porque parecía que tenía más dignidad y porque parecía que era algo como más preciso y como que todavía se trataba de establecer, o sea, como que cada ciencia, por ejemplo, tendría una ontología. La ontología se encargaría de las categorías, de hacer parcelas en la realidad y de coger un campo, por ejemplo, como puede ser la biología, como puede ser la física o la matemática o lo que sea, y eso tiene una ontología propia. Se habla de la ontología de la teoría de conjuntos. O sea, ontologías hay tantas como queramos. Yo ahora mismo me puedo inventar una y decir, pues esto es este cuadradito, ¿no? O sea, no aspira quizás a esa universalidad de preguntar por un principio, etc. Pero bueno, en realidad tampoco pretendo aquí zanjar este debate porque es amplísimo y un poco aburrido también, tengo que decir. Porque hay o sea, es muy escolástico también, bueno. Pero bueno, básicamente quedémonos con la idea de que las ciencias serían ontologías regionales, más o menos, ontologías parcelas, pero una ontología fundamental, una ontología general, necesariamente es metafísica. Eso es lo que yo sostengo. De hecho, es muy gracioso, por ejemplo, aquí en nuestro páramo intelectual, lo que es geográficamente me refiero, y estoy hablando de España, pues es gracioso los buenistas, ¿no? Cómo hablan de la metafísica, siguen teniendo esa herencia, ese prejuicio neopositivista, pero siglos tarde, no, siglos no, pero años sí, de o sea, de usar metafísica como un insulto, como algo despectivo, peyorativo, contra lo que no les gusta, contra lo que no les cuadra, más o menos, contra lo que no entra dentro de su sistema. Pero es que lo que no se dan cuenta es que metafísica, en un sentido amplio, pero también en un sentido académico, es, tal y como se utiliza el término, que yo no me lo estoy inventando, es o sea, en el momento que estás hablando de géneros, de materialidad, cosas de este estilo, es metafísica, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho ahí. Sí que hay una idea, por ejemplo, que defienden los buenistas y con la cual comparto, bueno, la defienden los buenistas y mucha otra gente, y creo que es muy coherente y que la vengo más o menos insinuando, que es que las ciencias son plurales. Entonces, realmente, si queremos preguntar por la realidad, pues hay que aceptar de primeras un pluralismo científico y un pluralismo metodológico, etcétera. Porque de lo contrario el monismo sería reducirlo todo a un único principio. Yo lo que estoy haciendo es preguntar por principios para usarlos como cimientos de un proyecto, de cualquier un proyecto científico, filosófico, lo que sea, pero en plural, ¿no? Bueno, me quedan 15 minutos. Creo que, bueno, espero que más o menos haya quedado claro lo que he intentado decir. De nuevo, bueno, sostener la pregunta una vez más, la formulo tal y como la tenía escrita, que dice algo así como, me preguntaba yo, ¿existen unos cortes en la realidad que nosotros vamos marcando con ciencias y tecnologías de todo tipo?
O por el contrario, todos esos cortes categoriales, cierres, campos, géneros, especies, clases, o sea, todas las categorías ontológicas, no son más que producto de nuestra voluntad de clasificación y aún más de nuestra imposibilidad de no clasificar, o sea, de pensar sin clasificar. No podemos pensar sin clasificar. Pues yo me inclino por la segunda, como espero que haya quedado más o menos claro, por la segunda postura. Es decir, yo sostengo que las categorías son artefactos a nuestro alcance, que podemos inventar tantas como queramos, pero con eso no estamos multiplicando la realidad, sino solo nuestro lenguaje, nuestro aparato categorial. Uno de los fallos, por ejemplo, ya que me metí antes a criticar por tal posturas, la filosofía analítica, por más que quiera hacer una purga del lenguaje, acaba haciendo unos aparatos categoriales barrocos, muchas veces inaccesibles, mientras que la filosofía continental, que a su vez podríamos dividir en más partes, hermeneutas, dialécticos, etcétera, etcétera, muchas veces también se encierran en debates bastante bizantinos, pues, etimológicos, etcétera. Todo esto no digo que no sea importante y gracias a esos estudios yo puedo estar aquí hablando y criticándolo, pero bueno, son métodos al final, ¿no? Son métodos, pero eso, que intentan dar más o menos respuesta a lo mismo. La pregunta que yo formulaba, pues yo creo que es una constante occidental, de la filosofía occidental, intentar marcar esas articulaciones de lo real y creer estar descubriéndolas cuando realmente es un invento. Y bueno, todo esto, ¿qué importancia tiene, no? Porque me llevo aquí 45 minutos diciendo cosas muy raras y, y esto para qué sirve, ¿no? Me diría mi abuela, ¿tú lo que estudias tiene algún sentido? ¿Para qué sirve? Bueno, pues aprovecho para saludar a mi abuela y a mi tía de Cuenca. No, es broma. La importancia que tiene esto es que categorizamos continuamente y siempre corremos el riesgo, cuando damos algo por obvio, y lo naturalizamos. Al categorizar, muchas veces creemos eso, estar atrapando la realidad y estar diciendo la realidad. Y eso puede darse o puede no darse. O sea, es posible, yo no lo sé, en algún caso se dará, y aquí estoy siendo súper escéptico, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ¿qué pasa con los debates como los que hemos asistido estos días de la ley trans cuando se trata de... bueno, no voy a comentar el debate de la ley, sino cuando hablamos de una propuesta contemporánea que es personas que proponen, o sea, que se identifican como no binarias. Esto es interesantísimo, tiene un potencial absolutamente revolucionario porque lo que está impugnando toda nuestra forma de entender la realidad, de categorizar lo que damos por obvio. Está diciendo, perdona, hay una serie de personas que no se identifican con las dos categorías que tú asignas de entrada y que das por obvias, que parece de sentido común, etcétera, etcétera. Tampoco voy a explicar esto porque lo primero, igual no soy ni el más indicado, pero me parece interesante señalarlo. Cómo el entramado de lo que están intentando contar tiene realmente tiene un correlato en los discursos, en la política y en nuestro día a día y en nuestra forma de pensar y de concebir las cosas, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si, como empezaba diciendo al principio, la filosofía insiste desde su más remoto origen en pensar, en intentar hallar un principio, como se llamaba en su momento, como decían los griegos, el arjé, que es también una cosa que está en los manuales de filosofía muy típico. El arjé lo que significa es el principio, el origen, lo que gobierna, es como el criterio, tal, ¿no? Entonces, si hallas, se supone, ¿no? Si hallas un principio, puedes establecer un criterio. Si dices, esto es así. Entonces, si es así, de aquí establezco un criterio. Ya tengo un axioma desde el que construir todo lo demás. Justificar absolutamente todo lo que necesito justificar, sea eso, pues en cualquier plano, político, ético, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo no binario? O con cualquier otra... Con toda propuesta que cuestione esa forma de individuar, esa forma de categorizar, pues que es anárquico, en sentido literal, es sin principio, o sea, está diciendo no hay ningún principio por el que se pueda cortar la realidad de este modo, o sea, no hay nada, no hay ningún
ningún principio, ninguna ley, ninguna marca en la realidad que tú puedas decir, esto es así, por tanto, esto cae de este lado, esto cae de este otro. Y aquí es importante recordar lo que decía antes de una de las constantes de la filosofía del pensamiento occidental que señalaba, que es el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico que está en cuestión no solo por razones de género, o sea, el debate de género no solo esto, sino que también cuestiona todo o sea, el propio, eso, todo el aparato categorial, el propio, porque esto es una cosa aristotélica, géneros, especies, etcétera, etcétera. Entonces ahí estás cuestionándolo ya. Cuando hablamos de transgénero, estamos hablando de que la realidad desborda los géneros, desborda las categorías. Las categorías ya no son, y nunca lo fueron, pero ya no nos creemos, ya no aceptamos que sean indicadores de la realidad. Indicadores que tengan que estén representados en la realidad fielmente, porque eso quizá ni siquiera se puede. Pero bueno, a lo que iba con esto, que como veis voy metiendo incisos y saltando una cosa a otra y usando como todo esto al final, podríamos decir que es como... Porque claro, yo he estado usando categorías aquí todo el rato, he estado intentando marcar, hacer definiciones, etcétera. O sea, ¿se puede pensar, se puede hablar sin eso? Obviamente no. Nuestro lenguaje, logos, es que es eso, es eso mismo. O sea, hablar y categorizar es prácticamente uno y lo mismo. Pero lo que vengo a proponer, lo que vengo a sugerir humildemente es, o incluso para justificar todo lo que vengo diciendo, es, pues por ejemplo, con la metáfora de las escaleras de Wittgenstein. Yo uso unas escaleras para subir, pero cuando estoy arriba las tumbo porque no me interesan. Las categorías serían como escalones. O sea, yo tengo que empezar a hablar, tengo que partir de algo, dar algo por supuesto, empezar a construir, pero una vez que vamos avanzando podemos darnos cuenta de que eso sobra. Y ese es el momento en el que estamos, según mi opinión. Creo que estamos en un momento epocal, histórico, llamémoslo como queramos, sí, en un momento histórico en el que está en jaque absolutamente todo el aparato categorial. No estoy diciendo hoy, a las 16:52 de la tarde, estoy diciendo en un sentido amplio, obviamente. Esto es una cosa que ya se viene cuestionando y se seguirá cuestionando, no va a caer de la noche a la mañana, ni siquiera podría, ni siquiera es deseable que pase, porque necesitamos hablar. ¿Y qué quería decir con todo esto? Por ejemplo, cuando lo no binario se plantee como una categoría más y haya una tercera categoría, haya un género neutro, el problema, lo único, o sea, eso es deseable que ocurra a nivel de activismo, a nivel de política, pero desde la filosofía podemos decir, sí, pero el problema estás volviendo a echar o sea, lo estás postergando de nuevo porque lo que estás haciendo es seguir manteniendo todo el castillo de naipes que es todo ese aparato categorial. Pero bueno, eso como simple apunte, también por meterme ahí un poco en un jardín, pero que, bueno, tampoco tiene más. O sea, la cosa es eso, o sea, a nivel de diagnóstico, yo creo que la ontología, en un sentido muy amplio, o sea, lo que es toda esa... Que esto precisamente es lo que yo no tenía nombre para, o sea, y sigo sin tenerlo, no sé cómo nombrarlo. El profesor este que mencioné antes, el que cité, Méndez, de la Facultad de Filosofía de Oviedo, lo llamaba metaontología. Él llamaba metaontología a un esquema de varias ontologías rivales, que se reconocen como rivales, se reconocen como contrarias y opuestas, que en un mapa un poco más grande vemos que es la misma, o sea, que es parte de lo mismo. Eso es lo que vengo diciendo con todo lo que he dicho, pero lo que pasa es que a mí la palabra metaontología no me gusta y no la quiero utilizar, no tengo otra mejor tampoco, pero no la quiero utilizar porque en el mundo anglosajón académico se usa para otra cosa, entonces me parece confundir mucho todo y ya es bastante complejo como está, bueno, espero haberlo aligerado, pero son cuestiones de matiz y tal. Pero bueno, también más ejemplos, decía, pasa con el género, y ya voy acabando, pero voy a agotar los 6 minutos que me quedan. En más lugares que pasa esto, o sea, que se pueden dar indicadores de que la ontología, metaontología, cosmovisión, esa palabra me gusta más, cosmovisión occidental, se está derrumbando, se está desbordando, pues ya pasando, por ejemplo, en la física, en el momento, o sea, claro, ahora pues hay mil interpretaciones de la mecánica cuántica, pero es que yo lo poco que he leído de ese tema, o sea, quiero decirlo, no soy ningún experto en ese tema, ni en física, ni nada, pero lo que he podido entender de lo que ocurre ahí es una cosa que viene a poner patas arriba toda nuestra
o sea, cuestiona la causalidad, la localidad, o sea, categorías clásicas de la metafísica y de la ciencia, del realismo, que se dan por hecho, lo cuestiona. Lo cuestiona, si no lo derrumba, lo cuestiona como poco, ¿no? Entonces, ¿no será que lo que está mal es precisamente nuestra forma de entender, o sea, nuestro pensamiento dicotómico, nuestro pensamiento, nuestra analiticidad, el entender que triturando sacamos cachitos y podemos luego eso reconstruir y tal, la violencia, el dualismo, etcétera, todo lo que he dicho antes. ¿No será que todo eso está, no digo mal, sino simplemente es un azar histórico? ¿No será que la metafísica, tal y como arranca en Grecia y cómo nos llega a día de hoy, entendiendo por metafísica todo lo que vengo diciendo, o sea, toda la cosmovisión, todo el programa, toda la agenda, incluyendo la ciencia, todo, ¿no será que todo eso es contingente, es un azar histórico, es que en un momento dado vieron quienes han participado de todo este proceso, que son toda la tradición intelectual, etcétera, etcétera, que era así, se daba por obvio así? Se podría hablar si es que la lengua griega forja la ontología, si la ontología forja la lengua, bueno, todos esos son problemas que al final remiten al mismo, creo yo, y baste con sugerir eso. Entonces yo lo que estoy señalando o es una sospecha mía y de mucha más gente, pero que solo lo pongo sobre la mesa, se está dando una fractura ontológica, se está viendo ese desbordamiento en diferentes planos, en la biología, pues yo qué sé, cuando se habla, por ejemplo, de los virus son vida, pues se considera que no son vida, pero sin embargo los virus, este virus que tenemos ahora por ahí y está matando personas, obviamente está matando personas, tiene agencia. O sea, tiene agencia no porque sea una entidad, pero es que no se puede decir que es porque no es vida. No es vida porque no se puede reproducir a sí mismo, pero sin embargo acaba de tumbar la civilización occidental del siglo XXI, 2020. 2020, un virus que no es vida, se supone pone en jaque todo. Pero entonces la definición de vida ya tenemos que volver a pensarla. Así con todo. Lo último, que yo creo que con este ejemplo se entiende muy bien. Biobots. Los biobots son estos son dos ejemplos de biología, tanto lo del COVID, por ejemplo, porque está ahí es algo que todos conocemos, por desgracia, y los biobots. Los biobots son robots orgánicos. Son robots orgánicos, o sea, están a caballo entre o sea, son artificiales, pero son orgánicos. O sea, entonces rompe con Aristóteles, ¿es tecne o sea, es naturaleza o es artificio? Es las dos cosas, bueno, en fin, no estoy diciendo que se puede hacer, y ya termino con esto, una enmienda a la totalidad, como decían hoy en Antena 3 respecto a los presupuestos y tal. No se puede hacer una enmienda a la totalidad de nuestra forma, de nuestro aparato categorial, de nuestra forma de hablar y de pensar, pero se puede ir corrigiendo. Pero corrigiendo, no parcheando, sino rascando a ver qué hay detrás, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto, más o menos, me voy a ir callando porque me dijeron que me acaba a las 5, bueno, son las 58. Aprovecho estos últimos 2 minutos. A ver, como iba diciendo, recapitulación. Las categorías son artefactos humanos. Eso sí que parece estar bastante claro. Yo creo que no hay cortes necesarios, no hay cortes que sean más obvios que otros. Son todos arbitrarios. Tú puedes cortar el pastel como quieras, como muy bien supo Verquine, por ejemplo, y algunos otros autores. La metafísica, esta es otra cosa importante, la metafísica. ¿Por qué estoy yo trabajando en metafísica ahora? La metafísica, en sentido amplio, ese territorio, ese terreno de las preguntas, yo creo que es irrenunciable. No es que sea una cosa que se pueda hacer, si es posible, es que no sé si es posible sacar luz de ahí, o sea, sacar verdades o algo, pero es irrenunciable, o sea, es algo sobre lo que hay que pensar y sobre lo que hay que hablar en filosofía. Y lo mismo para la filosofía en general, obviamente, que voy a decir en un congreso de filosofía, que la filosofía es necesaria y parece que ahora más que nunca. Si no lo es siempre, ahora desde luego que lo es. Y poco más. Poco más. Espero si alguien quiere hacer una pregunta, la intentaré contestar con mucho gusto. Espero no haber aburrido mucho a una hipotética audiencia. No sé si hay muchas personas o no. La verdad que no me he fijado si hay, ahora estoy ya fijándome si que hay un... Vale.
Gracias por estar ahí y nada, me callo ya. Bueno, muchas gracias a ti por participar. Y yo tengo dos preguntas. En YouTube hay alguna más, pero voy a empezar por dos mías. Una que responde a más o menos a la mitad de la charla, que es porque estabas discutiendo sobre en la analogía que hacías con las articulaciones Ujú. respecto a que lo que hace la concepción realista, porque normalmente yo creo que ahí estabas intentando discutir con que siempre la filosofía se mantuvo en una posición realista de la metafísica, de que las cosas son como nos dice el lenguaje, más o menos, en este sentido ingenuo. Entonces, en esta analogía de las articulaciones, si realmente lo relate, el verdadero proceso metafísico, si vendría a ser lo que vendríamos a considerar las preguntas. Quizás me estoy poniendo en una posición bastante heideggeriana, pero realmente la forma que tenemos nosotros de, o por lo menos yo como concibo, de cuando decimos de que algo existe o algo es de cierta forma, esto se va constituyendo a partir de las preguntas que nosotros hacemos porque la pregunta constituye la forma en que yo voy a expresar ese mundo, no la respuesta en sí misma. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. O sea, Entonces, sí, sí, sí. ¿Desarrollo un poco esto? y, sí, sí puede, sí. Sí, vale. Muy rápido. Sí, o sea, es tal cual lo has dicho. Es lo que intentaba sugerir todo el rato, que la propia pregunta, y esto es obviamente sí es un enfoque heideggeriano 100%. De hecho, lo que he intentado hacer es un poco una reconstrucción, un volver sobre las huellas de una manera historiográfica. No porque crea que este es el único modo de responder a esta problemática, sino porque es uno de ellos y yo quería empezar por ahí, pero luego en otra serie bueno, en otras ocasiones intentaré hacer otros enfoques. Pero bueno, sí, básicamente yo creo que las preguntas son la propia metafísica. O sea, la metafísica son eso, la forma de preguntar y ya está. Y eso es lo que al final nos da la respuesta, sea por decirlo así de una manera lo más escueta posible. Pero sí, gracias por la pregunta. Y en segundo, una de las características que dabas de todo el proceso de filosofía, por ejemplo, era la analiticidad, la violencia con respecto a la naturaleza, y por último, bueno, por tercera, porque hay cuatro, dabas a entender el dualismo, pero actualmente desde posiciones más antirrealistas, que por ejemplo se deslumbra, por ejemplo, en Berkeley. Ujú. Entonces, hay problemas con, o por ejemplo, los propios sofistas, hay problemas con las concepciones pluralistas, ontológicas, de realmente que no aceptarían estos principios para determinar lo que es la realidad exterior. Claro. Bueno, la realidad, ontología. Entonces, dar por supuesto que este tipo de principios son los que constituyen la filosofía, quizás lo que estás también constituyendo es a su vez lo que viene a ser la antifilosofía, como más contemporáneamente tenemos de referente, por ejemplo, a Nietzsche. Ujú. Pero quizás en este tipo de, como habiendo dos tradiciones, una que es la filosofía, Sí, que sigue estos cuatro pasos, pero otra también relevante filosóficamente, pero que sería antifilosófica. sí, Si desde puede luego. llamar, ¿Cómo, perdona? si se le puede llamar así. Sí, 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 sí. Tienes mucha razón. Yo creo que hay, en toda la historia encontramos tentativas de hacer las cosas de otro modo, de pensar las cosas de otro modo. Se puede decir que en ese debate, en ese derbi, gran derbi de la filosofía, el primero, Parménides Heráclito, sale vencedor Parménides por Platón mediante, o sea, se privilegia el ser en lugar del devenir, etcétera. Bueno, todo eso que luego muy bien se cuenta una y otra vez por estos díscolos, Nietzsche, etcétera, ¿no? Y toda esa tradición. Sí, hay tentativas, pero incluso, fíjate, a la hora de, y perdona por hacer ya una meta cuestión, cuando preguntamos esto, estamos otra vez haciendo, individuando, o sea, haciendo una especie de dicotomía. Estás diciendo esto y lo otro. O sea, sí hay otra cosa, pero siempre que, al final, todo el rato, o sea, parece que prueba que no podemos pensar o que no sabemos, mejor dicho, que no sabemos pensar de un modo no dicotómico. Es decir, hay una serie de, o sea, hay una tradición y luego hay como dices una antifilosofía, sí, y ahí estamos otra vez haciendo esa escisión. O sea, parece que la necesitamos. ¿Me explico? ¿Tiene sentido esto? Sí, sí tiene. Y por último, una última cuestión, es porque estabas hablando de problemas que tienen las categorías y como que dabas a entender como una posición también relativista, una relativista conceptual como es la que mantendría Putman.
Pero esto a veces constituye también problemas meteorológicos en el sentido de que cuando te intentas comprometer, por ejemplo, con entidades, digamos, biológicas, pero Ujú. dices, por ejemplo, la especie, pero cuando dices estos individuos constituyen una especie, ese tipo de reuniones, como haces, no, realmente estarían en el mismo nivel, al menos que, por ejemplo, decir de que el objeto que está constituido por la Torre Eiffel y Minariz existe. Ujú. Claro, es una cosa puramente arbitraria, ¿no? Como el título de esta ponencia. Es una cosa caprichosa. O sea, tú dices, quiero hacer esto, este conjunto, ¿no? No estoy diciendo con Sí, esto... Dime, dime, perdona. digo, nuestras intuiciones normalmente nos dicen de que no me parece tan arbitrario, por ejemplo, decir de que la especie Homo sapiens existe, que, por ejemplo, decir que el objeto que está constituido por la Torre Eiffel y Minariz existe. Vale, vale, sí, sí, ya sé por dónde vas. Claro, claro, eso sería... Claro, yo... Precisamente todo esto a mí me interesa para responderme a mí mismo esta cuestión. O sea, yo quiero, por ejemplo, lo que quiero hacer en el TFG y lo que quiero ir desarrollando poco a poco es ver hasta qué punto se sostiene, porque obviamente nuestras intuiciones, nuestro sentido común, que yo estoy intentando también cuestionar, nos dicen que existe algo así como un corte entre X individuos, por ejemplo, pero por ejemplo, fíjate, si en el género lo estamos cuestionando, eh, no es que haya consenso todavía, pero es una cosa ya cada vez más discutida y básicamente pues va cogiendo peso una postura en ese sentido antirrealista, pero antirrealista en este, o sea, como llamamos realismo a este debate concreto, ¿no? Que la realidad no existe, ¿no? Es que a veces también la terminología confunde, pero bueno. ¿Por qué no? O sea, no digo que esto mismo se pueda aplicar a todo, ¿eh? No estoy diciendo que entonces no existen las especies. Bueno, pero mira, esto es muy interesante. Por ejemplo, es el rollo de, o sea, Aristóteles, a mí me interesa la biología en este punto concreto, porque creo que, por ejemplo, Aristóteles construye su ontología a la par que está haciendo botánica y que está haciendo biología. Y hay una cosa muy interesante de Aristóteles que dice, que habla de monstruos de la naturaleza, ¿no? Esto es una de las cosas que se reivindican en la teoría queer, lo raro, lo que no entra dentro del conjunto, lo que escapa del conjunto que tú has hecho como lo normal. Pero habría que, o sea, si resiste, si nuestras categorías, por ejemplo, en biología, las aristotélicas, resistiesen, las clásicas, lo que sí habría que tener muy claro es diferenciar entre taxonomía, o sea, pura división, clasificación enciclopédica, porque nos interesa hacer una división para clasificar lo que sea que estemos clasificando, con asignar un valor, que esto es lo que muchas veces o sea, lo que muchas veces no, lo que siempre se ha hecho en la historia. Es decir, cuando haces una taxonomía, haces a la vez una jerarquía. Y eso es un poco lo que yo estoy intentando discutir. Bueno, eso y otras cosas, pero por ahí van un poco los tiros. No darles tanto crédito, no darles un crédito más allá de la enciclopedia, a ver que es un artefacto que nos sirve como utensilio, como herramienta, y punto. No sirve nada, no tiene mayor. ¿Me explico? Pero muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Pareto Deficiente por YouTube. Bueno, es Carlos CP Pequeño, que va a dar una charla más adelante. Y tiene dos preguntas. A ver. Una, que quién era quien realmente llamaba al timbre. Ah, eso Y lo ahora respondo. y ahora más seriamente, no sé cómo ves la teoría de marcos lingüísticos, casualidades de la vida, de Carnap en relación a lo de las ontologías regionales. Pues mira, la primera pregunta la sé contestar y la segunda no. La primera la contesto rápido y es que justo a las 4 de la tarde, cuando empezaba esta conferencia, no podían haber elegido otro momento. Me iban a traer a casa una movida que, bueno, no voy a entrar en detalles porque es una historia un poco surrealista y un poco grotesca. Y lo dejo a la imaginación de la audiencia, que tiene más gracia. Y la segunda no la sé contestar porque, no me atrevería a contestarla porque es una cosa que voy a empezar a estudiar ahora. O sea, por ejemplo, sé que Quine y Carnap, y muy concretamente Carnap, me van a ser de mucha ayuda ahora para todo lo que quiero hacer. Pero como no lo tengo dominado, pues simplemente no lo voy a contestar. Pero gracias por la pregunta. Me la voy a apuntar como una cosa a pensar y a estudiar. Pues si alguien más tiene alguna pregunta, si no podemos dar por finalizada esta reunión. Bueno, esta reunión no, hasta la siguiente charla a las 5:45, si creo bien.
en la que José Alejandro Fernández, que está aquí presente, pues nos expondrá las, la lógica en las modalidades alécticas en la lógica megárico-estoica, me parece. Modalidades alécticas en la lógica megárico-estoica. Suena bien. Pero bueno. Bueno, pues yo simplemente, si me dejas un minuto más, voy a decir una cosa, aprovecho para decir una cosa, y esto sí que es ya para darle la razón a, a esa gente de Twitter o donde fuese que decían que esto era puro marketing, y para invalidar todo lo que acabo de decir hasta ahora. O sea, la hora que llevo aquí, hora y pico que llevo, no ha valido de nada, porque todo esto era en realidad era una jugada de marketing, porque lo que quiero hacer, me animar, como ahora pues parece que el mundo es telemático, o que ya nos vamos a quedar así, pues aprovechar esto y aprovechar este impulso para hacer una serie de vídeos, tratando en YouTube, ya veré cómo, tratando estos temas, y esto hubiera sido pues como una pequeña presentación, también con carácter pues programático de lo que me gustaría hacer. Ya me gustaría hacerlo un poco mejor con el tiempo, cada cosa por su lado, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Saludos a todos. nos volvemos a ver ahora en unos 45 minutos. Muy bien. Chao.